Buen día, soy el kinesiólogo Hernán Cesario y hoy voy a hablar sobre síndrome interrespiratorio agudo. Muy bien. Se conoce este síndrome, ¿sí?, cerca del año 1821, cuando se lo empieza a describir como un edema pulmonar idiopático que era fatal. ¿Bien? Y en el año 1967 se empieza con la descripción de que era, o se lo conocía como un pulmón en shock. Entonces, a partir de varios consensos y varias reuniones de grupos de trabajo, se logra definir al distrés respiratorio como un tipo de daño pulmonar inflamatorio agudo y difuso que como consecuencia de un incremento de la permeabilidad vascular pulmonar y que tiene una disminución del tejido pulmonar aireado. Con lo cual va a tener una presentación clínica de hipoxemia, alteraciones radiológicas bilaterales, incremento del espacio muerto y disminución de la distensibilidad pulmonar. También llevó el nombre de pulmón húmedo, pulmón en shock o pulmón postraumático. Básicamente es de inicio agudo y se caracteriza por tener disnea, taquipnea y también hipoxemia refractaria cuando se le administra oxigenoterapia. En el año 2002 aparece la definición de Berlín, donde junta cuatro entidades, 4 puntos, como para poder definirlo y poder conocer un poco más de esta entidad. Entonces, yo me pregunto, ¿este es el comienzo? A partir de la definición de Berlín, se pudo empezar a magnificar o cuantificar el distrés respiratorio. Y no, la verdad que en el año 1988 Murray desarrolló una clasificación en la cual tenía 4 criterios. Esos 4 criterios eran la radiología de tórax, la PAFI, la complacencia y la PIP. Eso le da un puntaje y en función de ese puntaje se podía determinar si no tenía síndrome respiratorio agudo, si tenía injuria pulmonar aguda o si tenía distrés respiratorio. Bien. Una definición importante era el uso de la compliance. Pero bueno, después en el año 1994, un consenso americano-europeo en donde hablaban de distrés respiratorio y lesión pulmonar aguda, que era un cuadro respiratorio de origen agudo, donde tenía infiltrados bilaterales en 4 cuadrantes, que se medía a través de la presión de enclavamiento pulmonar, con una presión de menos de 18 milímetros de mercurio. Básicamente esto es utilizando un catéter de Swan-Ganz, y después que la PAFI definía si tenía un distrés moderado o severo o si tenía una lesión pulmonar aguda. Esta clasificación se siguió usando durante mucho tiempo hasta que en el año 2012 se forma este grupo de trabajo, generan la nueva definición que se da en Berlín, quitan la lesión pulmonar aguda y la denominan nuevamente distrés leve, y básicamente lo que terminaban relacionándolo era también con la PAFI, ¿sí?, y con la cantidad de PIP que necesitaba, ¿sí? Este síndrome respiratorio agudo se va a dividir en leve, moderado y severo, y el índice de severidad lo va a terminar dando la relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. Bien, como está puesto ahí abajo. Entonces, esta definición tocaba 4 puntos: el tiempo, las imágenes, el origen del edema y la oxigenación. Entonces,
Como tiempo tenía que tener un cuadro respiratorio menos de una semana, ¿sí? Desde el inicio de los síntomas o un empeoramiento respiratorio. Con respecto a la radiología de tórax, ya no se usa más si era 1, 2, 3, 4 cuadrantes, sino opacidades bilaterales que no puedan ser explicables por derrames o colapsos o nódulos pulmonares. La otra es el origen del edema. Este origen del edema tenía que ser de causas no cardiológicas o que este origen del edema no debería ser por sobrecarga hídrica. ¿Sí? Paciente que se lo reanima con fluidos y esa reanimación con fluidos debería no impactar. ¿Bien? Con respecto a la hipoxemia, esta hipoxemia podía ser leve, moderada y severa. Esta leve, moderada y severa tiene una relación directa con la PaFi2 y la cantidad de PIB que se necesita utilizar o emplear para este empleo para obtener esta PaFi. ¿Bien? Dentro de la distribución de la patología, es una patología heterogénea, entonces va a tener regiones donde va a tener consolidación y áreas, básicamente esto se va a dar en lo que son las áreas dependientes del pulmón, o sea, en las zonas inferiores. Entonces va a haber un aumento del peso pulmonar. Ese peso del aumento pulmonar se da debido a la presencia de edema pulmonar. Bien, este edema pulmonar, a través de presiones, lo que termina generando es que se disminuya el gas a nivel pulmonar, o sea, disminuye el volumen pulmonar. Y esta disminución del volumen pulmonar termina generando que haya zonas las cuales no van a estar ventiladas. Como vemos acá, el pulmón se divide en tres, ¿sí? Esta zona inferior es la zona dependiente. Entonces, se divide en una zona que va a estar inflada siempre, otra zona que puede llegar a tener algo de colapso cíclico, ¿sí? Que se puedan abrir y se puedan cerrar, y las zonas basales o las zonas dependientes que pueden llegar a estar colapsadas o en general estarían colapsadas. Se necesitaría mucha presión para poder abrir esas zonas. ¿Bien? Y las tres zonas comparten algo que es la consolidación. ¿Sí? La consolidación termina siendo ocupación aérea, ¿sí? O de espacios aéreos en cualquiera de estas tres divisiones. Pero básicamente, si yo necesito ejercer muchísima presión para poder ventilar estas zonas dependientes que van a estar menos ventiladas, menos aireadas, voy a terminar generando que estas zonas que siempre se inflaban con poca presión terminen siendo sobredistendidas. Una forma de poder evaluar esto es a través de la ultrasonografía, ¿bien? Donde hay hallazgos importantes que nos pueden estar hablando de que estamos en presencia de esta entidad, como son la presencia de las líneas B. ¿Sí? Esta presencia de estas líneas verticales, ¿sí? Que pueden estar más separadas o más juntas, me terminan hablando de que hay una patología y que esto no es lo que correspondería encontrarse en el pulmón. ¿Bien? Dentro de lo que son la fisiopatología del distrés, el distrés se va a dividir en lesión pulmonar directa, lesión pulmonar indirecta o primaria y secundaria. Las directas son todas estas que están acá: neumonía, aspiración de contenido gástrico, trauma torácico, lesión por inhalación y pacientes casi ahogados. Y las lesiones pulmonares indirectas van a ser sepsis extrapulmonar, shock, trauma, lesión cerebral aguda, pancreatitis, lesión por esto que se llama TRALI, que es una lesión por una respuesta por una politransfusión. Como diagnóstico de esta entidad, ¿sí?
los factores que pueden llegar a causar un distrés respiratorio, básicamente son neumonías, sepsis por aspiración de contenido gástrico, traumatismos, pancreatitis, lesión por inhalación, quemaduras, shock no cardiogénicos, sobredosis a drogas, lesiones pulmonares agudas por retransfusión, casi ahogados. Bien, son varias las causas que podrían haber. Dentro de lo que es la fisiopatología, hay una lesión alveolar, que esta lesión alveolar va a estar causada por un daño alveolar difuso, que va a generar o va a estimular una cascada inflamatoria, activando lo que son macrófagos alveolares. También se producen los neutrófilos, atraviesan el endotelio capilar que terminan migrando hacia el alvéolo, liberando distintos tipos de mediadores tóxicos y que lo que va a terminar generando una lesión del endotelio capilar y un adelgazamiento del epitelio alveolar. Este líquido, ¿sí?, va a terminar pasando al intersticio, va a producir ocupación a nivel alveolar y se va a generar edema rico en proteínas. ¿Qué va a pasar? Va a haber una alteración, esta alteración inicial en el distrés va a constituir o va a estar constituida por la ocupación alveolar, por el edema, por la reducción de la superficie alveolar disponible para el intercambio de gases, y ahí va a haber una baja relación entre la ventilación y la perfusión. Como vemos acá, en la medida que aumenta la presión hidrostática, ¿sí?, el agua va a aumentar la permeabilidad y el agua se va a extravasar dentro de lo que sería, dentro del vaso, se va a extravasar hacia el intersticio. Y a través de la llamada ley de Fick, vamos a hablar de por qué tiene esta baja relación entre la ventilación y perfusión. Para tener una correcta difusión, debemos utilizar o debemos pensar esta ley. Si yo tengo, la ley de Fick hablaba que la difusión era directamente proporcional al área de la membrana, a la diferencia de presión e inversamente proporcional al grosor de la membrana. Si en esta entidad yo tengo menos área, tengo menos diferencia de presión y el grosor de la membrana está incrementado, ahí es donde voy a tener la alteración en la relación entre la ventilación y la perfusión, por ende voy a terminar teniendo una alteración de la difusión. Ahora, si nosotros tenemos una reducción de la distensibilidad, tenemos un aumento de la resistencia, un aumento del espacio muerto, esto me genera hipoxemia en un paciente que está ventilando de forma espontánea, va a generar o como resultado va a tener un incremento del trabajo respiratorio. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un incremento de la carga o de la resistencia y yo no tengo la capacidad para poder vencerlo, lo que voy a terminar generando es entrar en una insuficiencia. Si ya estaba en una insuficiencia respiratoria, ahora voy a entrar en una insuficiencia ventilatoria. Bien. Lo que quiere mostrar esta revisión es cómo el pulmón se termina dividiendo, por decirlo de alguna manera, como en tres sectores, en donde la parte superior van a estar bien ventilados los alvéolos. En la zona intermedia van a haber zonas donde va a haber algo de colapso, y a nivel basal, ¿sí?, van a estar colapsados, ¿sí?, en su gran mayoría todas las unidades o casi todas las unidades alveolares, donde la zona dependiente va a terminar siendo una zona donde no voy a tener posiblemente mucha ventilación con respecto a la parte media del pulmón y sobre todo con respecto a la parte apical. A través de cómo se fueron dando cuenta de esto, a través de las imágenes con tomografías computadas, se podían evaluar el grado de reclutabilidad, o sea, cómo a través de la ventilación
espontánea o a través de la ventilación mecánica, el pulmón podía incrementar de tamaño. Y esta capacidad de reclutabilidad, ¿sí?, está definida en ventilaciones de unidades pulmonares poco aireadas, ¿sí?, o prácticamente colapsadas. Entonces, si yo tengo unidades alveolares que ganan volumen, tienen potencial de reclutabilidad. Ahora, si están poco ventiladas o están colapsadas, eso se va perdiendo. Fíjense, yo tengo un paciente que tiene alta posibilidad de reclutabilidad y otro que tiene baja posibilidad de reclutabilidad. Los dos están ventilados con 5 centímetros de agua de PIB. Y uno ve la imagen de la izquierda se ve muchísimo peor. Ahora, cuando incremento la presión, cuando se incrementa la presión a 45 centímetros de agua, recupera más zonas y ventila mucho más zonas con respecto a esto. Entonces, ahí se determina o ahí se vio la capacidad o la potencialidad de la reclutabilidad. Con respecto a esto, hay dos conceptos muy importantes, que es el estrés y el strain. El estrés básicamente es la presión que va a hacer que se necesita aplicar a esa estructura, ¿sí?, y tiene que ver con la presión transpulmonar. O sea, yo tengo que ventilar alvéolos y tengo que generar un gradiente de presión. La presión transpulmonar no es ni más ni menos que la diferencia entre la presión pleural y la presión alveolar. Entonces, en la medida que yo incremento, tengo que incrementar tanto la presión para poder ingresar aire al alvéolo, eso se va a llamar estrés. ¿Bien? Y el strain es toda esa presión como se asocia al cambio de volumen. ¿Qué significa? Cuanto más deformación tenga que tener, mayor strain va a sufrir la estructura. Uno es la presión para poder generar un ingreso de volumen, el estrés, y el strain es la presión que se tiene que aplicar para generar ese cambio de volumen en la estructura. Esto que sucede habitualmente, si uno se excede de estas presiones, terminan generando lesiones. ¿De qué va, en función de qué va a variar? Y de la compliance del sistema respiratorio, tanto de la compliance pulmonar como de la compliance torácica, y también va a depender desde dónde parta, o sea, refiriéndonos a la capacidad residual funcional. Cuando uno habla de ventilación mecánica en el distrés respiratorio, es sabido que se habla de estrategias ventilatorias. Bien, esas estrategias ventilatorias van a ser para resolver la insuficiencia respiratoria y a su vez la insuficiencia ventilatoria. ¿Hasta cuánto? Hasta que la patología evolucione y empiece toda la parte de remodelación de tejido. Dentro de las lesiones inducidas, o sea, yo ventilo, puedo generar una lesión por estar ventilando. Esto se llama como BILI, ¿sí?, o lesión inducida por la ventilación mecánica. Dentro de esas lesiones voy a tener barotrauma, volutrauma, telectrauma, que básicamente son estas. En función de la presión que se tiene que generar para poder generar esa ganancia de volumen, dependiendo de si aumenta mucho la presión o si incrementa mucho el volumen o tengo ciclos que se abren y se cierran, ¿bien? Puede generar este tipo de lesiones. ¿Bien? ¿Qué objetivo uno se pondría en el momento de iniciar una ventilación mecánica en estos pacientes distresados? Uno sabe que tiene que ir a una ventilación mecánica protectiva. Entonces, uno de los principales objetivos es no pasarse del nivel de presión o de volumen que uno le esté dando para evitar estas lesiones inducidas por la ventilación mecánica y tratar de no sobredistender o evitar no sobredistender unidades alveolares.
saber que esta estrategia de ventilación mecánica lo que termina favoreciendo, ahora yo les voy a explicar por qué, es la hipoventilación alveolar. ¿Bien? Yo voy a ventilar con volúmenes bajos. Estos volúmenes van a tener un impacto en la ventilación alveolar. Entonces yo sé que voy a ventilar con menos cantidad de volumen y que puede pasar que esto repercuta en lo que es la hipoventilación alveolar. ¿Bien? Entonces, sabiendo esto, tendré que tener en cuenta que quizás voy a tener que permitir cierto grado de hipercapnia y de acidosis respiratoria. ¿Qué va a pasar si yo tengo esta hipercapnia? Va a generar efectos que no son muy buenos a nivel del organismo. Bien, se los dejo ahí como para que puedan leerlo. ¿Es algo que puede pasar? Sí, es algo que puede pasar. Tendré que ver hasta qué punto yo puedo permitir que esa presión arterial de dióxido de carbono se incremente. Ahora lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿cómo aplico esta estrategia ventilatoria? Lo que tengo que hacer, o lo que me dice tanto el consenso de Berlín como otro de los trabajos en el cual bajó la mortalidad, es que debo iniciar la ventilación mecánica con un volumen corriente de 8 mililitros por kilo. ¿Bien? Poner una frecuencia respiratoria que cubra la demanda ventilatoria del paciente, o sea, una frecuencia respiratoria acorde al volumen minuto que tenga que tener el paciente. Una vez que yo lo ventilo a 8 mililitros por kilo, lo evalúo. Si cumple con los 4 criterios del consenso de Berlín, ahí sí lo ventilo a 6 mililitros por kilo. ¿Bien? Tratando de obtener valores de presión arterial de oxígeno que oscilen entre 55 y 80 milímetros de mercurio y con una oximetría de pulso o una saturación entre 89 y 94. Y la FiO2 va a depender de la saturación que pueda llegar a tener. ¿Bien? ¿De dónde sale ventilar con volumen bajo? A través de esto que se llama peso predicho. Este peso predicho, ahí tiene dos formas. La de arriba es para ventilar a mujeres y la de abajo para ventilar a hombres, ¿sí? O sea, este es 152 menos la altura en centímetros por 0,91 más 45 en mujeres más 50 en hombres. Esto me da un peso y ese peso yo lo multiplico por la cantidad de mililitros por kilo. ¿Qué me puede llegar a generar esto? Y esto me puede generar hipoventilación alveolar, hipercapnia, acidosis respiratoria o disminución del volumen minuto. Y la otra es la otra parte de la estrategia es ventilar con presiones altas. Básicamente la presión alta que tiene que tener es la PIP. ¿Sí? Ahora esta PIP lo que tengo que tener en cuenta es cómo va a repercutir a nivel de la presión pico o a nivel de la presión plato. Fíjense en qué pasa con esto, es una curva de flujo en función de tiempo. Saber que en la modalidad de volumen control puedo tener dos curvas de flujo distintas. En esta, saber que utilizar una onda de curva constante me puede incrementar la presión pico, pero puedo medir la presión plató y en una curva de flujo decremental voy a disminuir la presión pico, ¿sí? Pero voy a perder la posibilidad de medir la presión plató. Si bien se puede medir con una curva de flujo decremental, lo ideal es medirlo con esta curva de flujo. Ahora, ¿qué va a pasar con la hipercapnia? ¿Hasta cuándo voy a dejar que el paciente esté hipercápnico? Y uno debería permitir que esté hipercápnico hasta que tenga 80 milímetros de mercurio o que el pH
o poner como punto de corte el pH. El pH tiene que estar sí o sí arriba de 7.20. ¿Sí? Si el pH está menos de 7.20, se suspende la hipercapnia y tendré que ver si debería subir el volumen corriente a través de tendría que subir el volumen minuto a través del volumen corriente o a través de la frecuencia respiratoria. Que es como lo pongo acá. O sea, si yo no voy a permitir que el paciente siga tan hipercápnico, tengo dos opciones. O subo la frecuencia o subo el volumen corriente. Con lo cual, si yo tengo una estrategia en donde el volumen no lo voy a poder modificar, tendré que evaluar la posibilidad de subir la frecuencia respiratoria. Con respecto a la PIP, me va a aumentar la capacidad residual funcional, aumenta el reclutamiento alveolar, la oxigenación y el shunt intrapulmonar. ¿Qué pasa? Puede generar sobredistensión de unidades alveolares normales, incremento de la presión intratorácica y disminución del retorno venoso cuando uno habla de interacción corazón-pulmón. Para poder evaluar esta entidad y saber que uno no está haciendo lío, nos basamos mucho en esto que se llama la ecuación del movimiento del sistema respiratorio. Yo tengo una unidad unicompartimental unida en serie, donde tengo un conducto y donde tengo un globo. ¿Bien? Yo voy a necesitar, tanto en la ventilación espontánea como en la ventilación mecánica, se necesita generar una presión que venza resistencias para poder generar este cambio de volumen. Entonces, una parte de esa presión va a estar utilizada para vencer todo lo que se llama el componente o el elemento resistivo. ¿Qué es esto? Es toda la presión que se tiene que generar para que un volumen pase a través de un cilindro. ¿Sí? Ese cilindro va a tener un radio, va a tener un diámetro, y la presión, o sea, y el volumen va a ir a una velocidad, entonces eso termina impactando directamente en lo que se conoce como componente resistivo. Y una vez que venza esto, va a tener que vencer el componente elástico. El componente elástico tiene relación con el volumen, ese cambio de volumen que yo voy a tener que generar, y la distensibilidad. ¿Bien? Cuando uno habla de ventilación mecánica no invasiva en estos pacientes, y principalmente no está indicado, y si se fijan, como dice acá, tiene un nivel de evidencia C, o sea, un nivel de evidencia bajo. ¿Qué pasa? En la pandemia se utilizó otro dispositivo, que es una cámara nasal de alto flujo, se utilizó también soporte ventilatorio no invasivo y bueno, pero en sí uno no sería el primer dispositivo que utilizaría para ventilar esta entidad. Con respecto a la evidencia clínica de por qué uno debería ventilar con bajo volumen y alta PIP, es básicamente por esto, a través de este trabajo en el cual logró ventilar a 6 mililitros por kilo, bajaron la mortalidad muchísimo. ¿Sí? Y ellos utilizaban para titular la PIP esta tabla, que vincula la fracción inspirada de oxígeno que yo le tengo que poner y lo relaciona con una PIP que debo estar poniendo. Y uno dice, bueno, ¿y por qué esto es arbitrario poner con 40% de fracción inspirada de oxígeno, 8 de PIP? No, ellos tenían como premisa mantener estos 55-88 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno con esta saturación. Entonces, para eso utilizaban esta tabla y de esa manera ventilaban a 6 mililitros por kilo, o sea, a bajo volumen, y ventilaban con alta PIP. Bien, en otro trabajo, acá es donde ellos pudieron demostrar, antes se ventilaban
a 12 mililitros por kilo, ellos ventilaban a 6 mililitros por kilo. Antes se permitía que tuviese una presión plató de 50, que tenía que ser menos de 50, y a través de esta estrategia ventilatoria se permite o se debe tener menos de 30. Uno dice, bueno, pero esto es una antigüedad, ¿no? Esta antigüedad se hizo en el año 2000. O sea, esta antigüedad no tiene tantos años, y a partir de este trabajo fue donde se logró bajar la alta tasa de mortalidad en esta patología. Después siguieron estudiando y siempre con la misma estrategia ventilatoria, con los mismos objetivos de oxigenación, pero ¿qué pasa? Lo que fueron haciendo fue hacer una tabla de PIB alta, una tabla de PIB baja, donde no hubo gran variedad de mortalidad. Hay otros, este es el trabajo que les acabo de contar recién, bien. Otros trabajos donde seguían utilizando esa tabla de PIB-FIO, hasta que en el año 2008 sale este trabajo, el Express, donde ellos titulan la PIB, a través de, como objetivo de poner una presión plató de 28 o 30. Bien, ellos tienen un distrés respiratorio y tienen una plató de 24, bueno, le suben la PIB hasta llegar a los 28 o 30 de presión plató. ¿Bien? ¿Qué va a pasar? En los casos donde son más severos, la presión plató estaría más elevada, entonces no podrían ponerle tanta PIB. Pero bueno, fue así ese trabajo. Todo esto viene a través de razonamientos del grupo de Gattinoni, un italiano, en donde empezó a meter estos pacientes en el tomógrafo y a ver que había zonas dependientes que no estaban ventiladas y que funcionalmente ese pulmón no era, o sea, no tenía un 100% de su capacidad. Entonces de ahí sale el concepto de que si yo no tengo el 100% de la capacidad y tengo menos porcentajes de un pulmón funcional, sale el concepto del baby lung, o de simulando un pulmón de un paciente pediátrico. No desde lo anatómico, porque no es que se reduce el pulmón, sino que se reduce el volumen pulmonar, con lo cual tengo menos pulmón funcional. Entonces empiezan con esta teoría y se van dando cuenta que a nivel de las zonas basales, en esta entidad, yo tengo menos zonas ventiladas. Esto tiene que ver por el peso, por el edema, por el líquido, ¿sí? Y que se va, las zonas van perdiendo ventilación y terminan el paciente ventilando con toda la parte superior. Bien, otros trabajos en donde demuestran lo mismo, lo ponían al paciente en decúbito supino, decúbito lateral, decúbito prono, le ponían más PIB, le ponían menos PIB, y fueron demostrando esto mismo. Bien, en este otro trabajo lo que fueron viendo es cómo lo ponían con 0 de PIB, ¿sí? Y le hacían diferentes cortes, y cuando le iban poniendo PIB, iban viendo cómo iban ganando más zonas ventiladas y se podía hablar del potencial de reclutabilidad del pulmón. Sale un concepto en ese momento donde hablaba de primero abrir el pulmón para después mantenerlo abierto. Yo no puedo ganar unidades alveolares si primero no las abro. ¿Bien? Entonces, un grupo de un brasilero empieza del doctor Amato, empiezan a ventilar a través de este peso predicho, ¿sí? Y ellos ventilaban a 6 mililitros por kilo, pero ponían PIB un poco más altas y empiezan con todo lo que es las maniobras de reclutamiento pulmonar, ¿sí? Incrementando la presión o la PIB de forma incremental y de forma exponencial. ¿Bien?
Entonces, lo que se llega a la conclusión de que si yo ventilo por debajo de una zona segura, como dice ahí, yo voy a tender a el colapso de las regiones. Y si yo ventilo por encima de esas zonas, voy a estar sobredistendiendo. Entonces, lo ideal sería ventilar acá en el medio, ¿sí? Durante muchos años tuvo este concepto hasta que sale el concepto del driving pressure, que el concepto del driving pressure es la presión que yo tengo que generar para meter un volumen en un continente determinado. Eso tiene que ver con la relación. Entonces, el driving pressure es igual al volumen sobre la compliance. ¿Bien? Entonces, ahí podemos estar hablando de esta zona segura. Con respecto a las maniobras de reclutamiento, son maniobras que uno tiene que saber que están, que existen. Son maniobras sumamente injuriantes y son maniobras que no han logrado disminuir la mortalidad. O sea, no es algo que habitualmente uno lo practique. Tiene sus fundamentos, pero hay otras estrategias que uno debería implementar antes de realizar una maniobra de reclutamiento. Bien. Entonces, ¿qué son las maniobras de reclutamiento? Es básicamente una reexpansión de áreas pulmonares que antes estaban colapsadas. ¿Sí? Yo reabro unidades que estaban colapsadas. ¿Cómo? A través del incremento de la presión. Dijimos que el incremento de la presión, sobre todo el incremento de la presión transpulmonar, podía generar estrés strain. Por eso la maniobra no es, si es algo que se tiene que hacer, bárbaro, pero no es inocua. ¿Bien? Después hay algo que se llama reclutamiento funcional y reclutamiento anatómico. Yo le subo la presión, ¿sí? Le hago la maniobra que quiera, pero tengo que ver qué respuesta hubo a eso. Entonces, lo que voy a querer hacer es, yo puedo tener un reclutamiento anatómico y un reclutamiento funcional. El reclutamiento anatómico es aquel que habla que tengo una ventilación alveolar normal, se genera compresión de vasos, tengo sobreinflación pulmonar, ¿sí? Y la distensibilidad o la complacencia está reducida. En cambio, el reclutamiento funcional es aquel donde hay una mejoría en la ventilación alveolar, ¿sí? No hay compresión de los vasos, hay una inflación pulmonar, hay una mejoría en la PAFI y una disminución en el, ¿cómo se llama? En el dióxido de carbono, en la presión arterial de dióxido de carbono. Por lo cual yo tengo mayor distensibilidad. Entonces, si el reclutamiento logró todo esto, sirvió, fue funcional. Si no, lo único que hice fue sobredistender otras unidades y no generé ningún cambio. ¿Qué es lo que pasa? Hay veces que esta maniobra de reclutamiento alveolar, ¿sí?, tiene que ver para rebasar la elasticidad de la caja torácica. Piensen que la compliance del sistema respiratorio, que es esta que está acá en el medio, tiene que ver con la compliance del tórax solo y la compliance del pulmón solo. Si la compliance del tórax está disminuida, o sea, está para este lado, lo que va a terminar generando y repercutiendo es en que no va a permitir que ese pulmón se expanda como corresponde. Entonces uno debería reclutar, titular la PIP, volver a reclutar, dejar la PIP, la mejor PIP, y volver a revalorar al paciente. ¿Bien? Hay varias formas, yo se las dejo acá para si alguno la quiere leer. Una es, si yo tengo presión en función del tiempo, el paciente está ventilando acá, de repente le subo la PIP a 40 durante 40 segundos y se la vuelvo a bajar. Hay otra que es
poner al paciente en presión control, poner una presión de 15 y una PIP de, para arrancar de 15, ¿sí? Y empezar a subir de a 5 centímetros de agua la PIP, con el objetivo de tener una diferencial entre la presión alta y la presión baja de 15 centímetros de agua. De esa manera llego a un punto y después empiezo a disminuir para evaluar cuál es la mejor PIP que voy a tener. ¿Bien? Esta es parte de esa estrategia. Lo que voy a hacer es, le aplico en este caso, por eso digo, hay varias formas de reclutar. Esta manera es, pongo al paciente con una PIP de 10, ¿sí? Y me va a generar una presión pico de unos 25. Entonces subo, ¿sí? En este caso, de 10 subí a 20, después voy subiendo de a 5 o de a 10, es indistinto, y voy generando escalones de 2 minutos. O sea, subo la PIP, lo dejo 2 minutos, vuelvo a subir la PIP, dejo 2 minutos, así hasta llegar. Depende de la estrategia que usen, algunos llegan a 60 de pico, otros llegan a 50 de pico, otras llegan a 45 de pico. Eso va a depender de la estrategia de cada lugar o si lo usan o no. Una vez que llegué a esa presión y lo dejé 2 minutos, empiezo a bajar desde 25, ¿sí? De PIP y bajo a 20, bajo a 15, bajo a 10, ¿sí? Y me fijo la complacencia que puede llegar a haber tenido ahí. ¿Bien? Y esta es una maniobra de reclutamiento con una maniobra de titulación de PIB. ¿Bien? Acá le dejo algunos de los artículos. ¿Bien? Otra forma, otros métodos de titular la PIB. ¿Bien? Y cuando uno habla de esto, con respecto al estrés y al strain, el principal objetivo es no generar esta lesión inducida por el ventilador y tiene una relación directa con el volumen que uno le pone, con el volumen de pulmonar de reposo, o sea, la capacidad residual funcional, ¿sí? Y juntos van a hablar de ese estrés que yo puedo generar, ¿bien? Y del strain que voy a generar. ¿Y qué quiere decir esto? Si ese volumen pulmonar de reposo es bajo, o sea, la capacidad residual funcional es baja y yo le quiero meter mucho volumen, voy a generar mucha presión. ¿Sí? Porque voy a tener un sistema que se me opone, entonces voy a tener que generar mucha presión. ¿Tá? Y a su vez voy a terminar generando, como tuve que generar tanta presión, voy a terminar generando mayor deformación. Esto que hace un rato, como les decía, se conoce como strain. ¿Bien? Entonces, para mantener un bajo nivel de estrés y un bajo nivel de strain, vamos a necesitar ventilar con volúmenes bajos, pero ¿sí? Con un incremento de la capacidad residual funcional. Ahí es donde viene, ahí es donde se involucra, ¿sí? el empleo de la PIP alta. Más de lo mismo, o sea, a partir de acá se sabe que se tiene que ventilar a 6 mililitros por kilo y no a 12. Bien, de que es una patología heterogénea, entonces todo lo que tenga que ver con el reclutamiento pulmonar, todo lo que tenga que ver con el reclutamiento pulmonar y con la ganancia de volumen, ¿sí? Va a generar que las distintas zonas del pulmón terminen siendo beneficiadas. Y hay veces que para lograr un incremento de ese volumen pulmonar, simplemente hay que pronar al paciente y nada más. Bien, distintas formas de
de titular la PIP, ¿sí? A través de la compliance, a través de la curva o el bucle de presión-volumen, a través del índice de estrés, a través de la manometría esofágica, ¿bien? A través de las imágenes. Esto es parte de la tabla, la de arriba es la tabla de PIP-FIO del grupo del ARSNet, donde relacionaba la fracción inspirada de oxígeno y la PIP. Esta es la convencional y la de abajo es la de presión más alta. La realidad es que si quieren usar esta para la pandemia, en algunos lugares usaron esta. La de abajo no tiene mucho sentido. Cuando vimos eso de la zona segura, era ventilar a través de esta zona, ¿sí? En esta zona. Esta zona es donde mayor histéresis pulmonar va a haber, que tiene que ver con esta línea en la fase inspiratoria, esta línea en la fase expiratoria, y toda esta zona, toda esta área, es la que tiene relación con el pulmón en su mejor estado para ventilar. Bien. Se puede utilizar también la ultrasonografía a modo de poder evaluar y a modo de poder cuantificar toda esta respuesta al incremento de los volúmenes, ¿sí? Con respecto a la titulación de la PIP, hay varias formas de titular, hay varias formas de... yo tengo que leer varias, o sea, hay varias cosas, yo acá se lo voy a dejar. Elijan una o elijan la del lugar donde están trabajando, cada lugar tiene la propia, tiene la suya. Este es un trabajo interesante, bien, como para poder determinar todo esto. Bien. Ahí habla de cómo titular, lo que pasa con la presión transpulmonar, si utilizaría tomografía computada, si utilizo la tabla de ARSNet, donde utilizaría la tabla de PIP-FIO. ¿Bien? Cuando uno habla de cuál es la PIP óptima, o sea, es un concepto que realmente no existe, ¿sí? Sería la PIP más fisiológica para el paciente que quiera aplicar. Entonces, poner un número absoluto para todo el mundo, como era la tabla de PIP-FIO, y es bastante relativo, ¿sí? No existe un número absoluto. Lo que existe es la PIP que va a necesitar el paciente que estoy ventilando. ¿Bien? Entonces, yo puedo utilizar de forma, o sea, hubieron trabajos donde ellos estudiaron una población, ventilaron una población, titularon a una población y les dio una media de presión que usaban. Entonces, ¿qué terminan sugiriendo? No, la media de presión que usamos fue de 9, 10, 12, 15 centímetros de agua. Entonces, ¿qué se hacía antiguamente? Y iban y ponían ese nivel de PIB. Y está mal, porque eso tiene que ver con la población que estudiaron, ¿sí? Que estudiaron ellos, no una general. ¿Bien? La otra es esta, utilizar la tabla de PIB-FIO que se utilizó para la pandemia. O sea, es una forma de homogeneizar a poblaciones de gente que por ahí no tiene tan profundizado el tema. Es una forma mucho más práctica. Hoy en día, si uno trataría de utilizar otro tipo de estrategia. Bien. La otra es utilizarla a través de la medición de la compliance estática. Otra es evaluar esto, que es el punto de inflexión inferior o el punto de la apertura de la vía, de la vía aérea, o sea, la apertura eh, o sea, cómo generar con menos presión
mayor ventilación, ¿sí? Acá es donde nos empezamos a meter en esta zona que yo les decía, esta zona segura. Bien, es otra de las formas. Otra es hacer una maniobra de reclutamiento escalonado incremental. Una vez que termina la maniobra de reclutamiento incremental, hacer una maniobra decremental, ¿sí? O sea, ir bajando la PIB cada escalones de, fíjense, de 10 minutos, en lo que sugieren en este trabajo, escalones de 10 minutos, y a partir de ahí empezar a titular la PIP en función de la compliance. ¿Bien? Un trabajo que se fueron realizando. Esta es por ahí una de las que más se utilizan, tener al paciente en un modo de presión control, poner una presión control X y una PIP X, ¿sí? Tener una diferencia de 15 centímetros de agua, y cada 2 minutos ir incrementando la PIP. Ir incrementando la PIP. Una vez que llegue, en este caso, como vamos a estar en este trabajo, a 50 centímetros de agua, ir bajándolo a 25, ir haciendo escalonado, un descenso escalonado de 2 o de 5 centímetros de agua, y ver cuál es la mejor PIP para generar una mejor compliance. Bien, esto es más de lo mismo. Algunos arrancan la decremental en 26, otros en 25, otros en 20. Bien, y lo que voy a tener que evaluar acá es, yo quiero determinar de ponerle un nivel de PIP con la mejor compliance. Esto es lo que se llama titulación de PIP decremental. Pero siempre se parte de una maniobra de reclutamiento. Si yo no hago una maniobra de reclutamiento, no estaría utilizando el concepto ese de primero abrir el pulmón para después mantenerlo abierto. Bien. Parecido en la medida que yo voy incrementando el nivel de presión, en la medida que voy incrementando el nivel de presión, la compliance debería incrementarse hasta un punto, ¿sí? En la medida que yo voy a, ¿cómo se llama? En la medida que sigo incrementando esa presión, ¿sí? Perdón, en la medida, está bien, en la medida, vamos de vuelta. Yo genero presión, ¿sí? Le voy poniendo presión. Genero incremento de la compliance. Yo puedo seguir metiéndole presión y sigo incrementando la compliance. Ahora, en este punto de equilibrio, si vengo para atrás, en la medida que iba incrementando la presión, en teoría la PAFI debería ir incrementando. Si yo sigo generando presión, seguí distendiendo las unidades alveolares, la PAFI empieza a caer. Entonces, un punto de equilibrio. Acá es donde sacaban una media, donde decían que, bueno, a partir de acá, de tantos centímetros de agua, generaba la mejor PIP. Hay que ver y puntualizar en cada paciente eso. ¿Bien? Algo parecido, ¿sí? Lo mismo con otro formato. ¿Qué pasa? Si yo estoy acá y tengo potencial de reclutamiento y compliance, en la medida que voy incrementando la presión, en teoría voy generando un incremento del volumen pulmonar hasta que llego a un punto y voy generando ganancia en la complacencia. Si yo me paso, o sea, sigo metiendo volumen y me paso, va a terminar cayendo ¿cómo se llama? La complacencia, y voy a ir perdiendo volumen pulmonar. ¿Bien? ¿Qué nos trajo esta definición de Berlín? Nos trajo todo este esquema que uno dice, bueno, a partir de los 100, yo sé que es un distrés severo, de 100 a 200 es un distrés moderado, de 200 a 300 es un distrés
leve. A todos debería ventilarlo con bajo volumen. Al distrés moderado, al distrés leve y al moderado debería ponerle bajos niveles de PIB. Al distrés moderado y severo debería por ahí ponerle altos niveles de PIB. Al distrés leve le debería poner ventilación no invasiva. A la mitad del distrés moderado tendría que estar utilizando bloqueantes neuromusculares y al distrés severo se debería pronar. ¿Bien? Y la realidad es que uno diría, yo tengo que tener una compliance, ¿sí? Y mejorar la compliance de todos. ¿Bien? El volumen bajo va para todos. La PIB alto, la PIB baja no existe, va la PIB que necesite el paciente, al leve, al moderado o al severo. ¿Sí? El uso de bloqueantes neuromusculares, a veces se utiliza bloqueantes neuromusculares en un distrés moderado con 200 de PAFI. Bien. Uno debería quitar el concepto este de la ventilación no invasiva, no lo comparto, y el decúbito prono demostró cuando se aplican distrés con 150 de PAFI, o sea, serían distrés moderados. Y también uno podría plantear de, bueno, si genera tantos beneficios el decúbito prono, pues bueno, lo pronamos cuando los pacientes tienen 200 de PAFI. Básicamente, con 150 es donde tiene indicación. Bien, 150 de PAFI es donde uno debería decir, bueno, a partir de ahora el paciente tiene que ser pronado. ¿Está? Bien, esta es una salvedad que uno debería hacer al concepto este del año 2012. Como conclusiones, es una insuficiencia respiratoria grave, hay un proceso inflamatorio, hay aumento de la permeabilidad, es de un comienzo agudo y vertiginoso. Se caracteriza a veces siempre por hipoxemia y a veces por hipoxemia refractaria con infiltrados bilaterales, una entidad bastante heterogénea. Es una entidad donde va a haber mucha hipercapnia y va a haber mucho shunt intrapulmonar. Saber cuáles son los factores de riesgo. Tiene una mortalidad importante y es una patología que se asocia a muchos días de estancia en la UTI, muchos días de soporte ventilatorio mecánico, donde va a generar muchas alteraciones neuromusculares y también de índoles cognitivas, ¿sí? O sea que será varios puntos a trabajar. Son pacientes como van a RM prolongada, terminan casi todos traqueostomizados, donde pueden tener alteraciones glutorias también. Pero bueno, no se olviden de aplicar una estrategia ventilatoria siempre. Y bueno, muchas gracias. Espero haberle sido claro y que la clase les sea útil. Saludos.